Día 72. Nuevo éxodo en Jerusalén. Cuarto, nuestro Cordero Pascual. La Pascua real de Jesús toma lugar en su pasión, muerte y resurrección. Aquí vemos a Jesús identificado tanto con el Cordero Pascual como con el sacerdote que ofrece el Cordero en sacrificio. Anteriormente, Juan el Bautista había identificado a Jesús con el peculiar término el Cordero de Dios. Leer Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Cristo es condenado, el Evangelio nos dice: era el día de la preparación de la Pascua hacia la hora sexta. ¿Por qué este detalle? Porque este era el preciso momento cuando los sacerdotes sacrificaban los corderos para la cena de Pascua. Leer Juan capítulo 19, versículo 14. Más tarde, los soldados burlones le dan a Jesús una esponja mojada en vino. Ellos se la acercan con una rama de hisopo. Esta es el mismo tipo de la rama que los israelitas fueron instruidos para usar para embadurnar los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero Pascual. Leer Juan capítulo 19, versículo 29. Éxodo capítulo 12, versículo 22. ¿Y por qué los soldados no le quiebran las piernas a Jesús? Leer Juan capítulo 19, versículo 33 y 36. Juan explica con una cita del Éxodo, diciéndonos que fue porque las piernas de los corderos pascuales no debían ser quebradas. Leer Éxodo capítulo 12, versículo 46. Números capítulo 9, versículo 12. Salmo 34, versículo 21. También se nos dice que Jesús vestía una túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Leer Juan capítulo 19, versículo 23. Esto suena mucho como la vestimenta especial que usaba el sumo sacerdote de Israel y que no debía ser rasgada. Leer Levítico capítulo 16, versículo 4. Capítulo 21, versículo 10. Notemos que los soldados dicen: no la rompamos. Leer Juan capítulo 19, versículo 24. Estos detalles sutiles están puestos ahí para mostrarnos que lo que está sucediendo en la cruz es una nueva Pascua. En la primera Pascua, la vida de Israel fue rescatada por la sangre de un cordero sacrificial sin defecto pintado en los dinteles de sus puertas. El cordero murió en lugar del primogénito. Fue sacrificado para que el pueblo pudiera vivir. Leer Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 23, versículo 27. Sucede lo mismo con la Pascua al Señor. El Cordero de Dios muere para que el pueblo de Dios pueda vivir, salvados de sus pecados por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Capítulo 12, versículo 11. Capítulo 5, versículo 12. Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. San Pablo dice, leer en la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7. En la cruz, San Pedro nos dice, Jesús era un cordero sin tacha y sin mancilla. Por su preciosa sangre, nosotros somos rescatados de la cautividad del pecado y de la muerte. Leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19.
Quinto, muerte del Hijo amado. Más aún, lo que está sucediendo en la cruz es el cumplimiento del juramento que Dios hizo a Abraham en el monte Moría. Aquí queremos recordar lo que dijimos en la lección 3. En la cruz, Jesús está recreando la historia del sacrificio de Abraham de su hijo amado, Isaac. Leer Génesis capítulo 22. El Calvario, donde Jesús fue crucificado, es una de las colinas de Moría, la cordillera de montañas donde tomó lugar el drama de Abraham e Isaac. Recordemos la repetición de las palabras Padre e Hijo en la historia de Abraham e Isaac. Cómo Isaac repetidamente es referido como el Hijo único y amado de Dios. Leer Génesis capítulo 22, versículos 2, 12 y 16. Jesús también es llamado Hijo amado en dos puntos cruciales de su vida, en su bautismo y en la transfiguración. Leer Mateo capítulo 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5. Tal como Isaac cargó la madera para su propio sacrificio y se rinde a ser atado a la madera, así Jesús cargó su cruz y dejó que los hombres lo clavaran en ella. Abraham le había asegurado a su hijo antes de atarlo en el altar: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 8. Y efectivamente Dios lo hizo. Siglos más tarde en la cruz del Calvario, ahí Dios aceptó la muerte sacrificial de su único hijo y amado hijo. Abraham recibió a su hijo de vuelta después de una cierta muerte al tercer día. Leer Génesis capítulo 22, versículo 4. Y el tercer día, Dios Padre recibió a su Hijo de vuelta después de su muerte. Leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Al probar la fe de Abraham, Dios nos había mostrado la cruz con anticipación. Había revelado el misterio de su propio amor de Padre, de su fidelidad a las promesas de la alianza. Dos veces Dios alaba la fidelidad de Abraham. No me has negado, tu Hijo, tu único. Leer Génesis capítulo 22, versículo 12 y 15. Cuando Pablo habla acerca de la crucifixión, usa las mismas palabras exactas en griego para describir la fidelidad de Dios. El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Leer Romanos capítulo 8, versículo 32. Debido a la fe de Abraham, Dios hizo un juramento de alianza, que los hijos de Abraham serían incontables, como las estrellas del cielo, y que a través de ellos las bendiciones de Dios llegarían a todas las naciones de la tierra. Leer Génesis capítulo 22, versículos del 15 al 18. Como hemos mencionado, esta es la alianza que Dios estaba honrando en cada giro de la historia de la salvación, al liberar a los descendientes de Abraham de Egipto. Leer Éxodo capítulo 2, versículo 24. Al establecer el reino de David como una dinastía eterna. Leer 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8, capítulo 10, versículo 11. Y en la cruz, esa promesa hecha a Abraham es finalmente cumplida. Dios, en fidelidad a su promesa de la alianza hecha con él, al ofrecer a su Hijo unigénito, hizo posible que todos los pueblos se convirtieran en hijos de Abraham y herederos de las bendiciones prometidas. Como dijo Pablo, el Hijo amado dio su vida, a fin de que llegara a los gentiles la bendición de Abraham, esto es, a todos los pueblos del mundo,
a todos aquellos que no son hijos de Abraham por nacimiento. Leer Gálatas capítulo 3, versículo 14. Mediante la fe en el Evangelio, por creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de David y el Hijo de Abraham, todos los hombres y mujeres son hechos descendencia de Abraham, herederos según la promesa hecha por Dios a Abraham en Moría. Leer Gálatas capítulo 3, versículo 29.